La confianza es un elemento clave en cualquier relación humana, ya sea personal o profesional. Cuando confiamos en alguien, esperamos que esa persona actúe de manera ética y responsable, que cumpla con sus compromisos y responsabilidades. Sin embargo, a veces resulta difícil determinar si alguien es verdaderamente confiable o no, especialmente si no lo conocemos lo suficientemente bien. Por eso, existen ciertas señales de comportamiento que pueden indicar si alguien es o no digno de nuestra confianza. En ese sentido, es importante identificar estas señales para tomar decisiones informadas y evitar situaciones desagradables o dañinas en el futuro. En este contexto, en la presente conversación, se han abordado algunas señales de comportamiento que pueden indicar que una persona puede no ser confiable, tales como las faltas de sinceridad, la falta de responsabilidad, la falta de transparencia, entre otros. Aquí te enseñaré 9 cualidades de personas de las cuales no debes confiar jamás. Mentir con frecuencia o de manera compulsiva. La mentira es una declaración falsa que se hace con la intención de engañar o engañarse a uno mismo o a otros. Por ejemplo, si una persona miente constantemente acerca de su edad, habilidades, logros o experiencia, es probable que esté tratando de impresionar a los demás o cubrir sus debilidades. A medida que la mentira se va propagando, puede afectar la confianza y la credibilidad de la persona, lo que puede tener graves consecuencias a lo largo del plazo en sus relaciones personales y profesionales. Es importante tener en cuenta que todos mentimos en alguna ocasión, ya sea para proteger nuestros sentimientos o evitar un conflicto, pero sin embargo, si una persona miente de manera compulsiva o como una forma habitual de comportamiento, es importante tener preocupación y analizar la situación con cuidado antes de confiar plenamente en ella. Otra señal de que una persona no puede ser confiable es cuando muestra egoísmo y falta de consideración por los demás. Esto es algo muy habitual, como por ejemplo, si alguien siempre busca su propio beneficio sin importar las consecuencias que esto pueda tener para los demás, es probable que no sea alguien en quien se pueda confiar plenamente. Además, si la persona no muestra empatía o preocupación por los demás, es importante que no tenga en cuenta las necesidades de los demás a la hora de tomar decisiones importantes. Es importante tener en cuenta que el egoísmo y la falta de consideración no siempre son intencionales o malintencionados. A veces, la persona puede estar tan enfocada en sus propios objetivos y metas que no se da cuenta de cómo sus acciones pueden afectar a los demás. Pero sin embargo, si estas características son constantes y están presentes en situaciones importantes, es posible que la persona no sea confiable. Habla mal de otros a sus espaldas. Además de ser una falta de respeto hacia los demás, hablar mal de otros a sus espaldas también puede ser una señal de que la persona no es capaz de mejorar adecuadamente la confrontación o el conflicto. Si alguien está dispuesto a hablar mal de alguien a espaldas de esa persona, es probable que no tenga la capacidad de resolver los problemas o diferencias a través de una comunicación abierta y honesta. Un detalle muy importante es que si alguien habla mal de otros a sus espaldas, es posible que también hable mal de nosotros cuando no estemos presentes. Por lo tanto, es importante ser consciente de los comentarios que hacemos sobre los demás y tratar de evitar difamar a alguien a sus espaldas. Es importante tener en cuenta que la crítica constructiva es diferente de hablar mal de alguien a sus espaldas. La crítica constructiva se hace de manera respetuosa y con la intención de ayudar a alguien a mejorar. Sin embargo, si una persona critica a alguien sin justificación y sin que esa persona esté presente para poderle responder, esto puede indicar una falta de confiabilidad en esa persona. No cumple con sus compromisos o promesas. Esto se refiere a cuando alguien promete hacer algo o cumplir con una tarea específica, pero luego no cumple con su palabra. Por ejemplo, si alguien promete entregarte un trabajo en una fecha específica, pero luego no lo hace y no tiene buena razón para ello,
Esto puede ser una señal de falta de compromiso y responsabilidad. También puede ser una señal de que esa persona no valora su tiempo ni el tuyo. Es importante tener en cuenta que todos podemos tener contratiempos o situaciones imprevistas que nos impidan cumplir con nuestras promesas o compromisos. Pero sin embargo, si alguien constantemente no cumple con sus promesas sin dar explicaciones válidas, esto puede ser una señal de que esa persona no es confiable. Otra señal es cuando mienten o manipulan para obtener lo que quieren. Esto se refiere cuando alguien engaña o falsifica información para lograr un objetivo, sin importar el daño que puede causar a otros. Además del impacto negativo de las relaciones personales y profesionales, mentir y manipular también puede afectar la propia autoestima y autoconfianza. Las personas que se involucran en este tipo de comportamiento pueden tener dificultades para aceptar la responsabilidad por sus acciones y pueden sentirse inseguras en su propia piel. La mentira y la manipulación pueden ser un mecanismo de defensa que las personas utilizan para evitar enfrentar la realidad o sus propias emociones. En lugar de abordar los problemas de frente y buscar soluciones honestas, estas personas pueden recurrir a la mentira y a la manipulación como una forma de escapar de la realidad. Por lo tanto, es importante abordar este comportamiento cuando se trata de evaluar la confiabilidad de una persona. Algo muy importante en tener en cuenta es que la mentira y la manipulación pueden tener consecuencias graves en las relaciones personales y profesionales. Si alguien descubre mintiendo o manipulando, puede perder la confianza de las personas de su alrededor y dañar su reputación. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este comportamiento cuando se evalúa la confiabilidad de una persona. Tiene problemas para mantener la confidencialidad de la información. Esto significa que la persona pueda revelar información privada o confidencial a otras personas, sin la debida autorización o consentimiento de quienes la compartieron en un principio. Si alguien tiende a compartir información personal o profesional de terceros sin su permiso, es probable que no sea alguien en quien se pueda confiar completamente. Además, si la persona tiene dificultades para mantener en secreto información confidencial que se le ha confiado, es posible que no sea una persona confiable en situaciones importantes. La confidencialidad es fundamental en cualquier relación basada en la confianza. Si la persona no es capaz de mantener la confiabilidad de la información, es poco probable que pueda ser considerada confiable en situaciones importantes. Una persona confiable es alguien que se preocupa por mantener la privacidad y el respeto hacia la información de los demás, y que no comparte información confidencial sin la debida autorización o consentimiento de quienes la compartieron. Otra señal de que una persona puede no ser confiable es cuando evita tomar responsabilidad por sus propias acciones o decisiones. Esto significa que la persona no asume la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones y busca culpar a otros las circunstancias externas. O, por ejemplo, si alguien siempre culpa a sus compañeros de trabajo por un proyecto que falló en lugar de reconocer su propio error, es probable que no sea alguien en quien se pueda confiar completamente. Además, si la persona no se hace responsable de sus propios errores y busca excusas para justificarlos, es posible que no sea una persona confiable en situaciones importantes. Hay que tener en cuenta que todos cometemos errores y es natural buscar justificaciones para ellos. Pero sin embargo, si la persona tiene una tendencia constante a evadir la responsabilidad, es importante considerar cuidadosamente si se puede confiar plenamente en ella. Una persona confiable es alguien que es honesto y transparente sobre sus acciones y decisiones, y asume la responsabilidad por las consecuencias de las mismas. Trata constantemente de sacar provecho o beneficio en todo momento. Esto significa que la persona puede actuar egoístamente y no tener en cuenta la necesidad o expectativas de los demás. Si alguien siempre busca obtener beneficios o ventajas en cualquier situación, incluso si esto implica engañar o perjudicar a otros, es probable que no sea alguien en quien se pueda confiar plenamente. Además, si la persona actúa siempre en su propio interés y no considera cómo sus acciones pueden afectar a los demás, es posible que no sea una persona confiable en situaciones importantes. Es normal y necesario buscar obtener beneficio en algunas situaciones
como en negociaciones comerciales. Sin embargo, si la persona tiene una tendencia constante a actuar egoístamente y no considerar los intereses de los demás, es importante considerar cuidadosamente si se puede confiar plenamente en ella. Una persona confiable es alguien que es justo y equitativo en sus acciones y decisiones. Considerar cómo sus acciones pueden afectar a los demás. No muestra empatía ni preocupación por los sentimientos de los demás. Esto significa que las personas pueden actuar indiferentemente o insensiblemente hacia los demás, incluso en situaciones donde debería demostrar compasión y consideración. Cuando alguien prioriza sus propios intereses y no se preocupa por los sentimientos de los demás, es probable que no sea alguien en quien se pueda confiar completamente. Además, si la persona ignora las necesidades emocionales de los demás o no muestra empatía ante situaciones difíciles, es posible que no sea una persona confiable en situaciones importantes. La empatía y la preocupación por los demás son fundamentales en cualquier relación basada en la confianza. Si la persona no muestra empatía ni preocupación por los sentimientos de los demás, es un poco probable que pueda ser considerada confiable en situaciones importantes. Una persona confiable es alguien que muestra consideración y respeto hacia los demás y es capaz de demostrar empatía y compasión ante situaciones difíciles. Si te gustó este video, suscríbete y dale like a nuestros videos. Déjanos tus comentarios y nos estamos viendo hasta un próximo video.